Ya no hay capacidad para pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos de Quito. 50 enfermos esperan por una cama. El gobierno ofrece incrementar la capacidad hospitalaria, pero no aplicará nuevas restricciones para frenar los contagios. El 25% de los servidores públicos retomó la actividad presencial en Quito y con ello se generaron filas de usuarios. En la Corte Nacional de Justicia se analizan los 21 pedidos de apelación a la sentencia del caso Sobornos, por el que fueron condenados el expresidente Rafael Correa, exfuncionarios del anterior gobierno y empresarios. Susana González asume formalmente como prefecta del Guayas y posesiona al exalcalde de San Borondón, José Yunes, como viceprefecto. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Lunes 29 de junio, bienvenidos a Televistazo. La situación de las casas de salud en Quito se complica cada día. Las autoridades nacionales y locales confirmaron la saturación del sistema y que existen pacientes que no pueden acceder a servicios de terapia intensiva. Hola, Gabriela. Hola Tania, amigos, buenas tardes. Pese a las condiciones, no se tomará ninguna medida restrictiva adicional para la capital. Francisco Garcés participó en la rueda de prensa que dieron las autoridades. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, explicó cuál es la real situación de las casas de salud de Quito, en donde hay 250 camas de cuidados intensivos, pero ninguna está disponible por el aumento de casos de COVID-19. En este momento tenemos 50 pacientes que están esperando ser transferidos a la unidad de cuidados intensivos o a las UCIs. Pero el ministro fue enfático en asegurar que la situación en Quito está controlada. Que nosotros sí estamos con las camas llenas, tanto de hospitalización como las de unidad de cuidados intensivos, pero nadie se ha quedado afuera. Si usted compara la mortalidad de Quito en este periodo, compara con Guayaquil, por ejemplo, es 8 veces menos el número de fallecidos. Nosotros no tenemos un problema de fallecimientos. Lo dijo en una rueda de prensa después de la reunión que mantuvieron las autoridades nacionales con el municipio de la capital para analizar la situación de la ciudad en donde el coronavirus se expande aceleradamente. La reunión no se concretó en acciones específicas, sino en pedir que la ciudadanía mantenga las medidas de prevención. No hay ninguna nueva restricción para Quito. No hemos hablado de nuevas restricciones, no hemos acordado nuevas restricciones. Lo que hemos acordado es un trabajo intensivo para incrementar las capacidades del sector salud y mejorar los controles de las restricciones que ya existen. Esto pese a que los datos que manejan las autoridades hablan de que la ciudadanía no respeta las recomendaciones. Alrededor entre un 50 y un 60% desde abril hasta esta fecha, de esas personas que saben que están contagiadas salen a contaminar al resto. Esto no es posible. Este era el motivo por el cual el alcalde Jorge Yunda había anunciado que se tomarían nuevas medidas de restricción, pedido que no fue considerado en la reunión. A 100 quiteños que les hemos realizado la prueba, hay 5 que tienen positivo. Es una tasa esperanzadora, es una tasa que podemos seguirla controlando. El ciudadano tiene que evitar contagiarse, tiene que usar la mascarilla, tiene que mantener el distanciamiento físico, tiene que lavarse las manos y tiene que aislar a sus adultos mayores. Al final, su única opción fue anunciar que el plan será llegar a 2.000 pruebas de COVID diarias, aunque no está claro cómo llegar a ese número. Se reinstaló la audiencia de apelación a la sentencia en el caso Sobornos. En la Corte Nacional de Justicia se escuchan los 21 pedidos que realizarán los abogados de los implicados, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Establecemos contacto con Jacqueline Rodas. Jackie, ¿cómo transcurre esta diligencia?
Tania y amigos, buenas tardes. Pues luego de que se difiriera esta audiencia hace 10 días y se suspendiera el pasado miércoles, hoy finalmente se instaló la audiencia para resolver los 20 pedidos de recurso de apelación presentado por los procesados ahora sentenciados y otro más presentado por el Procurador General del Estado, quien no está de acuerdo con el monto de la reparación. La audiencia finalmente sí se instaló, ha empezado con la sustentación del recurso por parte del exministro Vinicio Alvarado a través de su defensora, luego fue el de la actual asambleísta Viviana Bonilla y también han pasado ya la sustentación de los recursos de 2 empresarios, todos ellos sentenciados a 8 años de prisión por el delito de cohecho. Sus defensas se mantienen en que se ratifique su estado de inocencia y han señalado varios problemas en el proceso penal. También debemos contarles que antes del inicio de la audiencia varios defensores de los procesados han dado cuenta de que pedirán la nulidad del proceso porque a decir de ellos no se presentó la sentencia completa para que puedan presentar sus recursos. Uno de los incidentes del principal que se dio durante esta audiencia ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana debido a que varios de los defensores están conectados por videoconferencia en Quito y Guayaquil. El sistema se desconectó y esto provocó un retraso de alrededor de 2 horas. Finalmente, pasadas las 12:30, continúa ya desde esa hora la audiencia. Escuchamos a continuación a Marcelo Dueñas, abogado del ex asambleísta y sentenciado Cristian Viteri, quien se refiere justamente al pedido de nulidad que piensa hacer cuando le corresponda su turno. Hay que anular el juicio por la falta de notificación legal con la sentencia y esto colocó a todos los sujetos procesales en una absoluta indefensión, pues tuvimos que apelar de una sentencia incompleta sin conocer todos los pormenores, todos los detalles que efectivamente contiene la sentencia con la que fuimos notificados la semana anterior. También presentó recurso de apelación la defensa de Laura Terán, quien fue asesora de Pamela Martínez y fue sentenciada a 19 años y 6 días de prisión. Se mantiene en su inocencia y pide a los procesados que no la señalen a ella como principal responsable, debido a que él argumenta que esta fue una estructura liderada al más alto nivel. Ellos saben lo que sucedió y saben sus clientes lo que pasó en el país en la época de Correa. Así es que mal hacen inculpar a una secretaria de semejante piponazgo, de semejante barbaridad en cuanto a corrupción refiere. Y culpar a Laura Terán es como culpar a un empleado más de cualquier servicio público. La sustentación de los recursos de apelación se está haciendo en orden alfabético, así que el siguiente será el expresidente Rafael Correa, también sentenciado a 8 años de prisión por cohecho. Por la cantidad de intervenciones que se esperan, hoy la audiencia no terminaría, sino que podría tomar 2 o hasta 3 días. Es nuestro informe desde la Corte Nacional de Justicia. Siguen con más. Gracias a Jacqueline Rodas desde la Corte Nacional de Justicia. Por cierto, en minutos tendremos una entrevista con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. Ya regresamos. 221 alcaldes del país denunciaron que el gobierno todavía no paga el total de los 984 millones de dólares por concepto de IVA a los GATS. El jueves realizarán una marcha para exigir la cancelación de los recursos y aseguran que de no tener una respuesta positiva a finales de julio, paralizarán sus actividades. Por su parte, el Ministerio de Finanzas anunció que se hizo una transferencia de recursos hasta el mes de abril. Son los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Región 5, que comprende las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, quienes denunciaron que los 221 GATS municipales empiezan a presentar problemas financieros debido al incumplimiento de la entrega de recursos por parte del gobierno. 984 millones para ser más exacto. Ni siquiera el 10% se ha pagado. Mientras tanto, la alcaldesa de Guayaquil, desde la posesión de la nueva prefecta del Guayas, se refirió a los problemas que genera la falta de recursos en su municipio. Pero el ministerio tiene un chanchito al lado, como si fuera una alcancía, que nos va depositando dólar a dólar. Los alcaldes aseguran que si hasta finales de julio el gobierno no se ha puesto al día en el pago de sus haberes,
se verán obligados a paralizar sus actividades. El Ministerio de Finanzas informó que transfirió $130 millones a los GATS, que incluyen prefecturas, municipios y juntas parroquiales, y corresponden a rubros pendientes parciales de marzo y abril, en cumplimiento del compromiso realizado desde el gobierno de ir asignando recursos conforme la liquidez del Tesoro Nacional lo permite. El Ecuador tiene unos recursos menores y eso obliga a que todos entremos en zonas de recortes, en zonas de optimización, de ajustes. Pese a esto, los alcaldes aseguran que necesitan reunirse con el presidente de la República para conocer la verdadera situación del retraso en los pagos por concepto de presupuesto, IVA y patrimonio. José Yunes, quien fue electo como viceprefecto de la provincia del Guayas. En la primera sesión del Consejo Provincial que preside Susana González, se dio la elección del exalcalde del Cantón San Borondón. Ahí la prefecta dijo que aún no tiene un informe económico de la gestión anterior y que ha invitado a Transparencia Internacional para que la acompañe durante los 3 años que le restan en ese cargo. Era lunes y era el día. Susana González, ya prefecta, encabezando su primera sesión de Consejo Provincial. Tenían que escoger al viceprefecto. Dieron 3 nombres. Cintia Viteri apoyaba al primero de la terna. Al señor José Yunes, que encabeza la terna, como viceprefecto de la provincia del Guayas. Y entonces el secretario Daniel Ventimilla, que se emociona y lo proclama ganadora antes incluso de tomar las votaciones. Perdón, su voto, señores consejeros. A favor. Ahora sí. Disculpen, para efectos del registro pertinente, ¿algún voto en contra? Ninguno. Era una formalidad. Al final todos votaron por Yunes, por el exalcalde de San Borondón, que ahora como viceprefecto dijo que trabajará con todos. Aquí no hay tema partidista, aquí hay un solo norte. La provincia más productiva del país no puede quedarse atrás. Luego la prefecta ante los medios diciendo cuáles han sido las primeras acciones que ha tomado su administración. Se invita a Transparencia Internacional. Estuvo su representante Mauricio Larcón hoy, ha sido invitado él y todo su equipo a acompañarnos en lo que resta del periodo. Y que está esperando el informe técnico administrativo para conocer el estado financiero de la entidad que recibe, a la que buscará reducir su tamaño para que se convierta en un ente técnico, dijo, para que deje de ser político. Nuestro invitado de hoy es Jaime Nebot Saadi, líder político y exalcalde de Guayaquil, quien acaba de anunciar que no será candidato presidencial, que tampoco se postulará a ninguna otra dignidad y que no volverá a ocupar cargo público alguno. Se va, pero se queda porque pretende llamar a una consulta popular para cambiar, ha dicho, la estructura del Estado, fomentando el desarrollo. Pero vamos a dejar este tema de la consulta para después. Abogado Nebot, buenas tardes. Las reacciones son de toda índole. Hay decepción, rabia, tristeza, también celebración y alivio. ¿Cómo lo tomó su partido? Si usted no va en la papeleta, evidentemente el Partido Social Cristiano tendrá, para empezar, menos asambleístas. Ha dicho que sí tendrán candidato presidencial, pero no necesariamente afiliado. Bueno, buenos días. Veo que ahora en la política hay magos también. Yo acabo en el fin de semana, por esta vía técnica del Zoom, de hablar con todos los aliados, prefectos, alcaldes. De los alcaldes me faltan algunos todavía que voy a culminar entre hoy día y mañana. Todos los presidentes del partido de todas las regiones del Ecuador. Que hay pena porque yo no soy candidato. Les he hecho entender que tengo el mejor de los cargos, el cargo de ciudadano, y de un ciudadano que se preocupa de su país sin querer para el futuro nada a cambio. El partido va a tener candidato a presidente, sea del partido donde hay gente con méritos, o sea independiente, valorando méritos, trayectoria y fundamentalmente 2 cosas. La primera, coherencia con nuestro discurso
y nuestra praxis en muchas materias y especialmente en la económica alrededor de lo que va a girar la próxima elección, porque la vida de los ecuatorianos está girando alrededor de la miseria y su ansiedad de tener prosperidad. ¿Y cuál es la magia? Y nosotros la capacidad de ganar. ¿Y cuál es la magia? Vamos a estar en primera vuelta y en segunda vuelta. ¿Cuál es la magia? La magia es que el partido va a tener menos diputados, el partido ni sé cuánto. Así me dijeron hace un año, y Jaime Nebot, sin ser nada, dieron una campaña, y los aliados, la comprensión, la apertura, la independencia de la dogmática de izquierda a derecha, llegó al partido a volver a ser la primera fuerza nacional. Así que pero usted acompañó entonces a la candidata Cynthia Viteri. ¿Usted va a acompañar entonces al candidato, sea del partido o al que le apoye el partido? Pero ¿cómo no lo voy a acompañar si soy del partido? Lo que voy a hacer también como ciudadano, sin politizar la consulta, es sumarme a la enorme cantidad de organizaciones, porque esta es una consulta ciudadana que busca mejores días para el Ecuador. Mire, acaba usted de pasar unas noticias. Entonces, no le devuelven el IVA a quien deben devolvérselo, no le devuelven las rentas a quien deben de dársela, la plata del seguro se la deben seguir llevando. Ok, eso es el tema. Eso es que su entrevista es muy corta. Sí. ¿Sabe cuál es la reflexión? Mucha gente dice, oiga, pero todas esas cosas que usted está pidiendo están en la ley. Para ser más preciso, algunas de esas cosas, yo soy el que digo, todas están en la ley. Dígame una que se cumpla, ninguna. Y dígame qué ciudadano comunista o capitalista quiere que le sigan robando el 20% que le entrega el seguro. Vamos a seguir hablando de eso, abogado Nebot. Solo necesito plantearle un cuestionamiento. ¿Quiere que no le entreguen el IVA? Le voy a plantear un cuestionamiento nada más a las explicaciones que usted ha dado a la decisión que tomó. Usted ha dicho que en los últimos 24 años nunca le dijo a nadie que iba a ser candidato. Sin embargo, sí permitió que se creyera lo contrario. No decía sí, tampoco decía no. Callaba y el que calla otorga. ¿Era entonces un silencio conveniente? Me cansé de decir que no, y la expectativa, sin que yo haya mentido, me sirvió para llevar a mi partido al primer sitial nacional otra vez, a tener el mayor número de alcaldes, el mayor número de prefectos, el mayor número de aliados, y a poder reunirme con la sociedad civil del país para decirles algo que al fin entendieron. Solo ustedes deben ser el presidente. Solo ustedes se salvan cuando obliguen al presidente y a los asambleístas a hacer lo que fue el alcalde Nebot, un empleado del pueblo, y lo digo con orgullo. Usted ofrece llevar al Ecuador a una consulta popular, como lo ha dicho, para que el IES deje de ser caja chica, para que haya una política de Estado que apoye al agricultor, para que exista una racional explotación minera, hidrocarburística, que el Ministerio de Finanzas entregue las rentas. Suena bien, abogado Nebot, pero ¿qué lo hace estar seguro que lo va a lograr? Más allá del costo, entre 40 y 50 millones de dólares, ha dicho que demandará al menos un año, o sea, apenas está estrenándose un nuevo gobierno, va a tener una consulta, un nuevo gobierno que no es su gobierno. Yo espero, mire, si la gente aquí actuara rápido, esto se podría hacer, por ejemplo, coincidiendo con la segunda vuelta. Yo lo que he dicho es que es un año frente a 50 años de decepción. ¿Y sabe para qué sirve la consulta? Para una sola cosa. Si aquí no hay sanción al incumplimiento, y eso es lo que hay que poner en la consulta, todas las leyes son leyes de papel. Se debe entregar las rentas, no se entregan. No se debe saquear el seguro, se saquea. Debe haber tecnología para el agricultor, el ganadero, el pescador, no la hay. Se debe devolver el IVA, se lo coge. ¿Por qué? Porque a todo el violador, no solo el criminal y el corrupto, y el violador real es violador de la ley. El que se burla de la ley es el más cruel de los violadores. ¿Qué pasa, abogado Nebot, si la consulta finalmente no se da? No se da. ¿Y cómo que no se da?
si el pueblo es el dueño de la democracia, si aquí van organizaciones que representan todos los sectores del país. Las cosas cambian de un día para otro. ¿Quién imaginábamos que teníamos una pandemia? Las cosas pueden cambiar. ¿Qué pandemia? Estamos saliendo de la pandemia. En Quito no, en buena parte del país no. ¿Cómo? En buena parte del país no. Entonces usted me está diciendo que no va a haber elecciones tampoco, pues porque las elecciones serían en primera vuelta al menos antes de la consulta. Mire, aquí nos están tratando con idiotas. Yo lo dije en la entrevista con Carlos Vera. Un ciudadano que es presidente, alcalde, asambleísta, debería tener una libertad que yo siempre la tuve, pero no puedo negarlo, uno está limitado por la representación. Hoy tengo una representación, la mía como ciudadano, y aquí nos vamos a hacer respetar. Abogado Nebot, esta entrevista lamentablemente tiene que terminar por cuestiones de tiempo. La televisión en vivo es así. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. Gracias a usted por la entrevista. Un gusto. Seguimos con más información. El 25% de los servidores públicos volvieron desde este lunes al trabajo presencial en Quito. A la plataforma financiera llegaron funcionarios y también se formaron largas filas de usuarios. Andrea Marín siguió de cerca la jornada y nos cuenta más. Carlos llegó con la emoción del primer día, el primero después de 3 meses de realizar teletrabajo en casa. Labora en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, una de las 17 dependencias que opera en la plataforma financiera gubernamental, tras la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia para el regreso de los servidores públicos a las actividades presenciales. Se está previsto que ingrese el 25% de funcionarios, esto es de 750 a 800. Hemos dado los lineamientos a todas las instituciones en el sentido de las protecciones y protocolos de bioseguridad. Muchos usuarios, mucha gente que depende de nosotros, entonces tenemos que estar preparados para seguir atendiendo. En la agencia del BIES trabajarán 8 funcionarios por semana. Están separados saltando un cubículo y distanciados de los usuarios con una mica protectora. En las áreas de espera también hay distanciamiento. Organizado me parece que está aquí. Todos los trámites se pueden realizar aquí, pero nuestro pedido principal es que nuestros afiliados recurran a los medios virtuales, al 1-800-BIES y a la página web. En el servicio de rentas internas, de los 19 funcionarios laborarán 11 de forma presencial. Pero no solo los funcionarios volvieron, también los usuarios y las largas filas. Con distanciamiento esperan para ingresar en grupos según la capacidad de cada oficina. Tenemos que estar aquí haciendo las colas, exponiéndonos ante la salud. Si bien, por una parte, qué bueno que se abierta la atención al público, pero por otro lado, ojalá se modernice en algún momento todo ese tipo de cosas. En entidades como el BIES y el SRI se atiende con cita previa y en este último también rige el penúltimo dígito de la cédula. Funcionarios y usuarios distanciados, toma de temperatura e higienización, entre otros, son los protocolos que se aplican en las entidades que reciben nuevamente a los servidores y al público que por meses tenía trámites represados. Desde que empezó la pandemia, 88 cadáveres se han retirado de calles y domicilios en el Distrito Metropolitano de Quito. Según el Departamento de Criminalística de la Policía, estos últimos 15 días se registra un leve incremento de este procedimiento. En las últimas 2 semanas se ha evidenciado un incremento, aunque leve, del retiro de cadáveres en domicilios y calles en Quito, la mayoría en el sur de la ciudad. Así lo sostiene el jefe de Criminalística y Ciencias Forenses de Pichincha, Carlos Perugachi. Ha sido un crecimiento evolutivo pero sostenido. Indica que si antes había 2 levantamientos de cadáveres al día, en los últimos 15 días se registran 3 a 4 diarios. Según datos de Criminalística y de la empresa de recolección de residuos sólidos a cargo de esta labor por la emergencia sanitaria, desde que empezó la pandemia se han retirado 88 cadáveres, entre confirmados y presuntos por COVID-19. 65 fueron en domicilios, 12 en la vía pública, 11 interhospitalarios. A esto se suma un procedimiento realizado la mañana de este lunes. Más de 65 años con 41 muertes. Entre 50 y 64 años, 32 muertes. Y de 20 a 49 años, 5 muertes. Es decir, el que ha afectado con la mayor tendencia es de entre 50 años hacia arriba. En poco más de un mes se ha triplicado la labor de levantamiento de cuerpos por coronavirus en calles y casas de Quito.
Más adelante aquí en Televistazo, un trágico caso de asesinato a 3 hermanas por parte de su padre, quien luego se suicidó. Continuamos, las autoridades investigan las circunstancias en las que 3 menores de edad fueron asesinadas por su padre, quien luego se ahorcó. Al parecer se trató de un envenenamiento y posterior suicidio. Melin Ochoa nos informa que en lo que va del año, 15 niños y adolescentes han sido asesinados de diversas maneras en el país. En la isla Trinitaria al sur de Guayaquil, los vecinos continúan consternados tras conocer que 3 hermanas de 4, 9 y 14 años fueron asesinadas por su padre, quien posteriormente se ahorcó. La madre de las menores indicó para Ecuavisa que tras 14 años de relación, ella se separó del padre de sus 3 hijas porque era víctima de constantes agresiones. Sí, tenía muchos problemas. Era muy celoso. Jamás abandoné a mis hijas. El día que me separé de él, porque me maltrató y casi me mató. ¿Qué te hizo tu vida? Lo mismo que hizo con mis hijas, me estaba estrangulando. El jefe zonal de la Unidad de Muertes Violentas menciona que las 3 hermanas habrían sido asesinadas durante la madrugada del domingo. Sin embargo, lo que llama la atención es que los vecinos no escucharon gritos. Aparentemente primero de algún tipo de envenenamiento. No existen huellas de violencia respecto a actos de defensa por parte de las víctimas, lo que nos daría a nosotros inferir que estaríamos frente a la presencia de un primer envenenamiento. Hasta el cierre de este reportaje, los 4 cuerpos continuaban en la morgue de Guayaquil a la espera de los resultados de la autopsia. La madre de las 3 menores recibirá tratamiento psicológico. Asimismo, hemos puesto a disposición 4 bóvedas para que las víctimas puedan ser enterradas de forma gratuita. También hemos conversado con los familiares y hemos puesto todos los servicios municipales a disposición para acompañarlos en este duro momento. En lo que va del año en Ecuador, 15 menores han sido asesinados en diferentes circunstancias. Sus principales victimarios fueron quienes estaban cerca de su entorno. La Agencia Metropolitana de Tránsito de la capital investigará a los funcionarios públicos que estarían involucrados en un video que circula en redes sociales en el que afirman que deben llevar un mínimo de citaciones diarias para no ser sancionados. A nosotros. Este video que circula por las redes sociales y que dura 32 segundos, se observa a un supuesto agente metropolitano de tránsito hablar con el chofer de un vehículo que pretende sancionar. Aquí el agente le explica que debe levantar cierto número de citaciones diarias para no ser llamado la atención por sus jefes. Entonces a nosotros nos mandan a hacer circuitos, es mi pareja ahorita de circuito. Así es. Entonces nosotros si no, ya se acaba el día, nos piden 10 citaciones. 5 por parte, y si es que no acabamos de hacer, nosotros tenemos el llamado de atención. Esto tuvo una rápida reacción por parte de las autoridades municipales de tránsito, quienes a través de un comunicado emitido el 26 de junio niegan que se realice esta clase de política sancionatoria en contra de los uniformados. Las autoridades advierten que se iniciará una investigación interna para poder identificar al agente civil de tránsito que fue grabado e iniciar un proceso administrativo en contra de él o los funcionarios que estarían involucrados. Al volver, más asambleístas estarían involucrados en manejos del sistema hospitalario en Manabí, según un integrante de la Comisión Anticorrupción. La Comisión Anticorrupción de Manabí denuncia cómo varios asambleístas habrían manejado la salud en la provincia. Así lo expuso en la Comisión Especial del Legislativo que investiga si Daniel Mendoza gestionó recursos públicos en el caso del Hospital de Pedernales. El asambleísta no se presentó y la mesa decidió no darle nueva fecha. Patricio Díaz siguió la sesión de este lunes. El asambleísta Daniel Mendoza habría caído en rebeldía, según los legisladores de la comisión, que investiga sus acciones en el caso del Hospital de Pedernales. A través de su abogada, Mendoza pidió que su comparecencia se postergue nuevamente. Los miembros de la mesa legislativa no aceptaron. Ahora, si a alguien no le da la gana de venir a defenderse, pues lo sentimos mucho, salado. Pero sí hubo otras comparecencias, como la de uno de los miembros de la Comisión Anticorrupción de Manabí. Él no habló solo de Mendoza, sino de las relaciones de varios legisladores con los hospitales de la provincia. El asambleísta Berman
que influye en el hospital del IES, la asambleísta Benavides, que influye en la unidad de salud del IES, el asambleísta Carlos Veras, que influye en las unidades de salud de Junín y de Puerto Viejo, el asambleísta Mendoza, que influye en la designación de las autoridades del Hospital de Bahía y de Puerto Viejo, la asambleísta Cadenas, que influye en el Hospital del IES de Puerto Viejo, la asambleísta Karina Arteaga, en Chone, el asambleísta Quijije, que influye en unidades de salud del IES. Y explicó lo que pasaba en algunos de esos centros de salud. Y es más, estos puestos tienen un costo y además un diezmo mensual. Y quien no contribuye con eso son inmediatamente separados. Se presentaron también las legisladoras denunciantes. Ambas hicieron un resumen de la relación de Mendoza con algunos de los vinculados en el caso del Hospital de Pedernales. Tangivera incluso leyó los chats de sus supuestas conversaciones. Si hoy sabemos que hay una red de corrupción liderada por el asambleísta Mendoza en la provincia de Manabí, lo que tenemos que saber los ecuatorianos es quién lidera esta red a nivel nacional. Verónica Guevara, en cambio, resaltó las diferencias entre la primera declaración patrimonial de Mendoza y la última. Un incremento patrimonial de $137.547.53. La comisión tiene hasta el día jueves para entregar su informe al Pleno sobre si Mendoza debe o no ser destituido. Seguimos con más para ustedes. Unidad de Héroes, así le han denominado a un anexo del Hospital del IES Ceibos, exclusiva para el personal médico que está atendiendo la emergencia del coronavirus. Solo en esta institución sanitaria han atendido a alrededor de 10.000 pacientes con coronavirus. Carolina Mela con los detalles. No les gusta que los llamen héroes, pero son los que continúan en la primera línea de batalla peleando contra este virus que lo cambió todo. Son los médicos, enfermeras, camilleros y demás personal de salud y que 3 meses después tienen su propio espacio para descansar, tomar un respiro e incluso recibir atención de ser necesaria. Es un área anexa al Hospital del IES Ceibos a la que han llamado Unidad de Héroes. Y dejaron incluso sus familias para estar metidos aquí y en el resto de los hospitales de Guayaquil. Todos los seres humanos que exalten nuestra labor nos ayudan a mejorar y afrontar con otra visión esta difícil situación. Solo en este hospital han recibido alrededor de 10.000 pacientes con coronavirus desde que empezó la emergencia. La mayoría también se enfermaron con COVID-19. Que en un momento determinado, cuando la patria más lo necesitaba, más estuvieron presentes. Hay 70 cubículos individuales con camas e incluso una zona de entretenimiento que se pudo ejecutar gracias al apoyo de la empresa privada, que lo levantó a un costo de $500.000. Y aún en medio de la pandemia, Guayaquil se alista para comenzar las celebraciones por los 485 años de fundación, aunque esta vez nada será como antes. La mayoría de eventos se harán de manera virtual y lo que deba hacerse presencialmente contará con estrictos protocolos de bioseguridad. Esta es la Feria Internacional del Libro en ediciones anteriores. Y esta es la que se planifica para este año. La mejor muestra para darse cuenta de que la pandemia lo ha cambiado todo y que hace falta adaptarse para que la vida siga. Esta plataforma permitirá a todos sin excepción, locales, nacionales, extranjeros, que se conecten en el mundo para participar de esta feria virtual como que si estuvieran allí. Una feria virtual anunciada en una rueda de prensa virtual. Es que esta vez los eventos por la Fundación de Guayaquil serán así, a través de una pantalla. Los conciertos, los desfiles, los festivales serán transmitidos en vivo para que la gente los siga desde sus casas y eviten exponerse al contagio. Este programa de festejos que hemos elaborado no es de festejos realmente, es una conmemoración cívica
porque en el civismo se sustenta la vida de los pueblos y por eso tenemos que recordar y rendir homenaje a Guayaquil. Habrá eventos, sin embargo, que no podrán ser enteramente virtuales y se celebrarán de forma híbrida, es decir, una parte virtual y otra presencial. Un ejemplo es la Feria Gastronómica Raíces, cuyos talleres y conferencias serán virtuales, pero degustar los platos será evidentemente presencial. Vamos a aplicar los mismos protocolos que se aplican para los patios de comidas en los centros comerciales, con todo un plan de gestión de riesgo. No todos estos eventos serán en julio. De hecho, el calendario conmemorativo se extiende hasta octubre, el mes del bicentenario de la independencia de Guayaquil. Y así, con las noticias del espectáculo finalizamos. Tania. Gracias. Regresaremos con más noticias en Televistazo Estelar a las 19 horas. Hasta entonces.